Ok, ahora sí estoy grabando la clase. Les decía, el objetivo de esta clase es básicamente absolver todas las dudas, todos los detalles que quisieran saber respecto a los temas, o sea, al segundo parcial, a los temas del segundo parcial que acabo de mencionarles. Así que les escucho. ¿Cuáles son los problemas que tienen? No, entonces no tienen problemas, pues ¿para qué me convocan a una clase síncrona si no tienen problemas? Inge, disculpe, yo tengo una duda. ¿Sí? No sé si es algo tonta, pero cuando hacíamos la transformada Z, para ver la estabilidad del sistema, teníamos que ver que esté en el círculo unitario, ¿no? Sí, De entre los valores de -1 a 1. Pero en sí. las últimas clases, creo que es en la de convolución, estamos hallando con polos y creo que dijo que los polos no tienen que pasar al lado derecho. Entonces, ahí ya no se toma el círculo unitario para la estabilidad. Eso no he entendido bien. No, 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 no. A ver, convolución. Esto es convolución. De esto me está hablando, ¿cierto? Sí, ingeniero. Exactamente. Ahora, ¿qué es convolución? Convolución es, tengo la transformada de Laplace de una señal o de un sistema de tiempo continuo y queremos hallar la transformada z, la función de transferencia pulso, la función de transferencia en z, como ustedes quieran ver, de un sistema en tiempo continuo. ¿Está bien? Para que se pueda hallar, la convolución se hace en dos sentidos. En realidad, la integral inicial, eso se muestra aquí, la idea inicial de convolución es, bueno, tenemos una señal de tiempo continuo, su transformada de Laplace, tenemos el muestreador, a la salida tenemos la señal muestreada y su transformada de Laplace de la señal muestreada, ¿no? Entonces, si se aplica convolución, la convolución de tiempo continuo de la transformada de Laplace, no se olviden que la transformada de Laplace, exactamente esto, cuando se halla la transformada del producto de dos señales, es en realidad la convolución en frecuencia o en S de las transformadas de Laplace de ambas señales. Pero la convolución se hace en torno, eso está mostrado acá, en este contexto, ¿no? Es una recta paralela al eje imaginario entre menos infinito e infinito. Ahí estamos trabajando. Por lo tanto, cuando se va a hacer la convolución se hace siempre en un contorno cerrado. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo. A eso es lo que quería llegar. Uno, cerrando el contorno por el lado izquierdo y otro cerrando el contorno por el lado derecho. Por el lado izquierdo, fíjense, encerramos a la señal, o sea, a los polos de la función de tiempo continuo de x de t, en este caso de la señal que se encuentra antes del muestreador o de la señal que se está muestreando. Pues, esa señal tiene su transformada de Laplace y sus polos, los polos de esa señal, quedan en el semiplano izquierdo. Lo que estoy queriendo decir es, si ustedes quieren aplicar convolución, ¿no? Bueno, en teoría, porque también se ha visto que funciona para polos en el semiplano derecho, pero bueno, ese es otro tema. Esta señal, esta transformada de Laplace, tiene que ser una transformada de Laplace estable, es decir, tiene que tener los polos en el semiplano izquierdo. ¿Ya? Esta señal, la señal de tiempo continuo. De otra forma, de acuerdo con lo que estamos dibujando acá, no hay posibilidad de que se pueda aplicar convolución. Estos son los polos de x de s. Esto que está acá son los polos de x de s. Están en el semiplano izquierdo, son polos estables. Polos de tiempo continuo. ¿Ya? Una vez que se aplica convolución, fíjense, aquí calculamos un x de z, que bueno, se calcula mediante convolución de esta forma. Y bueno, por ejemplo, si hallamos la transformada z de esa señal,
esta que está mostrando acá, esta señal también va a ser una señal estable. Eso quiere decir, de la señal en tiempo discreto de X en Z, de esta señal, sus polos tienen que estar dentro del círculo unitario. No estamos hablando de que estos polos de X de Z queden en el semiplano derecho, digo en el semiplano izquierdo. Estamos hablando de dos señales diferentes. Esta es la señal muestreada, la transformada Z de la señal muestreada. De este X de Z, calculado después de la convolución, los polos tienen que estar dentro del círculo unitario para que sea estable. Y antes de la convolución de la señal de tiempo continuo, que es de donde se va a calcular la transformada Z de esta, cuya transformada de Laplace está, esta señal tiene que ser estable, es decir, sus polos tienen que estar en el semiplano izquierdo. Estoy hablando de dos señales diferentes, la de tiempo continuo con sus polos en el semiplano izquierdo y la de tiempo discreto con polos dentro del círculo unitario. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Otra cosa, no logro comprender bien en el video es de la frecuencia de muestreo, creo que era. Oiga, si usted no está seguro de qué era, ¿cómo quiere que esté seguro yo? ¿No están hablando de la frecuencia Nyquist? Sí, eso Okay. del traslado, por ahí. Okay. Primero que este es un fenómeno, a ver, el teorema de muestreo es bien facilito de entender. Si quieren poder reconstruir la señal, o sea, a ver, tengo una señal de tiempo continuo, la muestreo. Al muestrear la señal pierdo información, porque al muestrear la señal solo rescato la información de la señal en los instantes de muestreo. Lo que había entre instantes de muestreo, esa señal simplemente se perdió. ¿Vale? Eso podríamos ver acá. Esta es la señal de tiempo continuo. Se muestrea. Esta es la señal muestreada. La señal muestreada es esta señal en rojo, que bueno, matemáticamente se está representando mediante impulsos. Ese es un modelo matemático de la señal muestreada. Para hacer la historia corta, simplemente es la señal muestreada, solo hay información en los instantes de muestreo. Lo que había entre instantes de muestreo, esta lineecita en verde, que es como línea punteada, o sea que está en línea punteada, esa información la hemos perdido. Solo tenemos información ahí, 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 ahí. Esos puntitos en rojos es la información que tenemos. Lo que había entre los puntitos rojitos, que era lo que venía de esta línea en verde, simplemente se perdió, ya no tenemos. La pregunta con el teorema de muestreo es, ¿y es posible recuperar a partir de estos datos, de los datos que tenemos en los puntitos, recuperar esta señal? Y lo que dijo el Shano fue, si quieren recuperar, el muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia más alta presentada en la señal. Y para saber cuál es la componente de la señal en frecuencia, dibuja esto. Esto no tendría que ser extraño para ustedes porque es la respuesta en frecuencia. Eso es lo que les he explicado. Fíjense que aquí está, esto es omega, y aquí está el módulo de la señal. Este no es un diagrama por si acaso logarítmico, no estamos por décadas midiendo aquí. Aquí estamos midiendo en porcentaje, es decir, en la frecuencia como en sus valores naturales. Y aquí estamos midiendo la amplitud. Y para fines de normalización simplemente hemos puesto que la máxima amplitud de esta señal sea igual a 1, nada más. Fíjense que esta señal tiene componentes entre menos omega 1 y omega 1. A ver, esto tiene que ver con Fourier también. En Fourier, de una señal real, de tiempo real, ¿no? O sea, de una señal x de t, donde t es una variable real. Porque también hay, y eso hacemos en señales en sistemas, cuando esa variable independiente es una variable compleja. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que es una señal donde el tiempo, x de t, ¿no? Ese tiempo es un valor real. Por Fourier sabemos que esas señales tienen, cuando se descompone en series de Fourier, en el espectro
es simétrico, es decir, si queremos descomponer en series de Fourier, que es lo que se hace para la descomposición en la frecuencia presente aquí también está presente aquí. Es decir, está el valor positivo y está el valor negativo. Por eso es que aparece en ambos lados. ¿Está bien? Entonces, para esta señal tiene frecuencias, o sea, no se olviden lo que nos dijo Fourier, ¿no ve? Fourier es toda señal periódica puede ser descompuesta en señales periódicas más chiquititas, que son los senos, o sea, nosotros en señal sistemas vemos que son las exponenciales complejas, ¿no? En señales periódicas más pequeñitas, que son las componentes de la serie de Fourier, y si sumamos esas señales en frecuencia, si quieren verlo, porque algunos creo que no han hecho señales sistemas, lo que les han dicho es descomponer en senos y cosenos, pueden recuperar la señal periódica original. ¿Ok? La transformada de Fourier va un poco más allá, dice, ¿qué pasa si la señal es aperiódica? Si la señal es aperiódica, no podemos descomponer así en frecuencia. Y la respuesta de Fourier dijo, sí, es posible. Solo que la señal que no es periódica la vamos a considerar una señal periódica con periodo infinito. Y ahí, en vez de hablar de las series de Fourier, hablamos de la transformada de Fourier. Justamente esto es la transformada de Fourier. Es decir, si suman, en este caso hallan el área de esta curva, van a recuperar la señal de tiempo continuo. Eso es lo que les dice Fourier, ¿no? Fourier les dice, si pueden sumar toditas las frecuencias, integrar, porque esa es la transformación de Fourier, pueden ustedes recuperar la señal x de t. Ok, esta señal entonces, la señal de tiempo continuo, en ese espectro de frecuencias que se pueden sumar para poder recuperar, para poder establecer nuevamente la señal x de t, esa señal tiene en frecuencias entre omega 1 y omega 1. Y lo que dice el Shannon es, si quieren recuperar, tienen que muestrear con por lo menos el doble de la frecuencia de este omega 1, que es la frecuencia más alta presente en la señal. Porque si no hacen eso, no van a poder recuperar. Y eso se muestra acá. Eso, aquí dice, ¿no? La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces omega 1. Esto omega 1. Omega 1 es la frecuencia más alta presente. ¿Ya? Esto se ve acá. ¿Ya? No se olviden, esto hemos mostrado justamente con la convolución, cuando se hace en el semiplano derecho, es decir, donde estaban los polos de la exponencial, que la respuesta en frecuencia de la señal muestreada está dada por esta expresión. Si hacen la gráfica, porque de x en j, esto es de x asterisco, x de j omega, tenemos, su respuesta es esta de acá. Esto es lo que he dibujado. Y de la señal muestreada, porque el muestreo en realidad lo que hace es lo vuelve en frecuencia, una señal periódica, que estamos explicando justamente acá, empieza a aparecer estas otras componentes. Estas componentes están viniendo de las sucesivas armónicas que se distancian de la señal con omega s, ¿no? Fíjense, aquí está en 0, esta curvita se está repitiendo aquí, solo concentro en omega s, ese omega s es la frecuencia de muestreo. 2 veces omega s, menos omega s, menos 2 veces omega s, esto va hacia el infinito y hacia el menos infinito y aparecen estas curvitas, ¿no? Estas curvas, fíjense, son lo mismo que esto de aquí, solo que se repite, se vuelve periódica, se replica eso debido al muestreo, por esta expresión. ¿Ya? Y mucho cuidado, como está multiplicado por 1 sobre t, esa amplitud ya no es la amplitud normalizada, es una amplitud 1 sobre t. Listo. Si quieren recuperar esto, o sea, si quieren recuperar el x de t, hay que recuperar x en j omega, es decir, esto, si logramos recuperar esto en frecuencia, podemos, mediante la transformada inversa de Fourier, fácilmente recuperar x de t. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si quieren recuperar eso, tienen que filtrar esto de acá. Le voy a poner esto, ¿no? Tienen que filtrar esto de acá. Esto. Si lo filtran, o sea, si recuperan eso, porque fíjense que aparecen todas estas réplicas, y lo multiplican por t, esta figurita lo multiplican por t, obtienen
nuevamente esto. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, dice, la frecuencia de muestreo, fíjense, el omega S tiene que ser 2 veces omega 1, porque aquí está apareciendo omega S medios, aquí está apareciendo menos omega S medios. Eso tiene que ver con lo que graficamos acá, ¿no? Por el desplazamiento de omega S que aparecen en las armónicas en frecuencia de la señal muestrada. Ok, entonces hay que filtrar esta partecita, ¿no? Y para eso, bueno, aplicamos un filtro pasabajo, ¿no? Este filtro pasabajo es ideal, fíjense, que no es realizable, físicamente no es realizable, eso también lo hemos mostrado. Y aquí se muestra, esta es la señal original, la muestreamos, aparece esta respuesta en frecuencia. Por el filtro podemos capturar solamente esta parte. Ya tenemos esto, si aquí le ponemos un amplificador que es igual al periodo de muestreo, hemos obtenido nuevamente esto y hemos recuperado esto de acá. Solo que hay que saber construir este filtro ideal para sacar esto. Ok. Bueno, hemos demostrado que el filtro pasabajo ideal no existe, que se aproxima mucho a un retenedor de orden cero. Y bueno, aquí viene el tema del solapamiento. ¿Qué pasa si este omega S, o sea, el omega S, es menor que 2 veces el omega 1? No se olviden, le voy a poner aquí, esto de aquí es omega 1. Del otro que estaba viniendo, ¿no? Del otro curva en respuesta que viene por las armónicas que aparecen en frecuencia, fíjense que está viniendo porque este omega S, el omega S medios, fíjense que aquí está clarito que omega S medios es menor que omega 1, con lo que es lo mismo, omega S es menor que 2 veces omega 1, clarito. Entonces lo que ocurre es que de esta curva que está viniendo aquí, está llegando hasta aquí. Y por lo tanto hay esto que se interpone, o sea, se sobrepone. Esto de aquí se llama solapamiento. Se ha solapado la respuesta que venía del armónico en omega S con la respuesta en frecuencia que venía con el omega S en cero, es decir, con el primario que se llama, ¿no? Con esto de acá. Y aquí viene el solapamiento. ¿Cómo se refleja eso? O sea, ¿qué fenómeno nos da? ¿Qué problema nos ocasiona? Justamente este es el área de solapamiento, esto que estoy mostrando acá. Este es el área de solapamiento. Y cuando eso ocurre, fíjense, una frecuencia que estuviese viniendo de esta segunda armónica va a aparecer en esta primera, este omega 2 que se está mostrando acá. Esto de aquí. Fíjense esta frecuencia que está viniendo acá. Se va a sumar o va a aparecer como la frecuencia esta de aquí, que está viniendo, este de acá, que está viniendo de esta primera armónica, ¿no? Y lo que aparece es que señales muestreadas de las altas frecuencias aparecen como si estuviesen siendo muestreadas en bajas frecuencias. Y eso es lo que se muestra acá. Fíjense, esta es la señal original, esta es la tercera armónica porque está multiplicado por 3. Fíjense, aquí se ha muestreado con una frecuencia demasiado alta, porque tendría que ser la mitad de la frecuencia que aparece acá, ¿no? Una frecuencia demasiado alta. Y si se pone solamente los puntos de muestreo, fíjense cómo aparece, como si se estuviese mostrando esta señal de baja frecuencia, cuando en realidad se está mostrando esta de alta, ¿no? Lo mismo se muestra acá, ¿no? Fíjense cómo esta es una señal de baja frecuencia, hay una tasa de muestreo, que son los puntitos rojos, la misma tasa de muestreo, la misma velocidad de muestreo, a una señal de alta frecuencia, y una señal de más alta frecuencia todavía. Y fíjense cómo en esta señal de alta frecuencia parece ser que en lo que en realidad estamos mostrando es esta señal, que es igual a esta señal. La que estamos mostrando es esta, la que está en azul, que es de alta frecuencia.
pero parece que se estuviese mostrando esta que es la de baja frecuencia. Por lo tanto, esta de baja frecuencia es en realidad una frecuencia impostora. Por eso le dicen alias, porque es una frecuencia impostora. Esta no es la frecuencia que hemos mostrado. Esta es la frecuencia que hemos mostrado, ¿no? Esta es la señal con frecuencia alta que hemos mostrado, pero parece ser como que estuviésemos mostrando esta señal de baja frecuencia. ¿Por qué aparece eso? Precisamente por lo que acabo de mostrarles. Si de esta señal hacemos que aparezca el muestreo aquí, da la impresión que estamos mostrando de esta primera componente. Por eso, de esa primera componente, que en realidad es la baja frecuencia, es esta de acá. Y cuando en realidad estamos mostrando esta de alta frecuencia, y cuando estamos mostrando esta de alta frecuencia, parece ser que está mostrando esta de baja. Esta de baja frecuencia es una frecuencia impostora de esta señal de alta frecuencia, y eso ocurre porque se ha elegido mal el periodo de muestreo. Es decir, si para muestrar esta señal que está aquí abajo hubiésemos elegido un delta de tiempo, es decir, un periodo de muestreo mucho más chiquito, mucho más rápido, ¿no? Realmente cumpliendo que la frecuencia de muestreo sea el doble de la frecuencia más alta, sea el doble de esta frecuencia que está apareciendo acá, hubiésemos podido recuperar la señal. ¿Me entienden? Eso es el tema del aliasing y el solapamiento. Explicado de manera más simplecita, digamos. En los videos es un poquito más matemático, pero igual es una explicación intuitiva, porque todo esto matemáticamente está explicado en el paper de Shannon que les he dicho que lean, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Están todavía ahí o ya se han ido? Seguimos aquí, ingeniero. Ok. Seguimos aquí. Ok. ¿Alguna pregunta más? Hablando de lo que me preguntaron respecto a, mientras en este momento tengo asistentes a la reunión 93. Les pido por favor en el chat dirigido el mensaje no a mí, sino en el chat dirigido a todos, en el chat de todo el grupo, todos los que estén en este momento en la sala virtual pongan presente. Esa es la forma de llamarla, la forma de llamar lista. Esta es la transformada de Laplace. Ahora hay que calcular la transformada Z. Esa transformada Z está dada por esta expresión. La pregunta, ¿será posible calcular eso con MATLAB? ¿Están viendo mi pantalla de MATLAB? Sí, Ingeniero, Ok. Esto es para que en el examen o puedan verificar sus resultados o no pierdan el tiempo haciendo cálculos que a veces son engorrosos, ¿no? O sea, demoran mucho tiempo. Veamos. Definamos numerador. Para definir el numerador, me voy aquí un ratito, es S más 3. Entonces el numerador es 1, 3. El denominador es el producto de... El denominador es igual a la convolución de dos polinomios, S más 1 y S más 2. 1 y 1, S más 1 y S más 2. 1, 2. Sí, si quiero definir función de transferencia, numerador, coma, denominador, si lo quiero mostrar en forma de polos y ceros, simplemente tengo que poner esto de acá. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el equivalente en Z de esto? ¿Se acuerdan? Se utiliza el comando C2D, pero no me acuerdo cómo se utiliza ese comando. Entonces pongo help C2D. Y aquí me dice, miren, C2D convierte un sistema continuo en un sistema de tiempo discreto. Hay que decirle
cuánto vale el tiempo de muestreo. Pasa primero el sistema en tiempo continuo, el tiempo de muestreo y el método con el cual quieren convertir. ZOH es retorno de orden 0, retorno de orden 1, respuesta al impulso, vía Tusting. Este es el mapeo de regiones en el plano S y en el plano Z, mínimos cuadrados, y lo último, en el caso nuestro, lo que necesitamos es esto, el impulso. Por lo tanto, ponemos, para discretizar, ponemos lo siguiente. Pongamos como periodo de muestreo, voy a utilizar la misma notación que utiliza MATLAB, simplemente un segundo, para que no nos perdamos. Simplemente un segundo. ¿Está bien? Ya, lo que falta aquí es esto. Listo, señor. Aquí está la transformada Z. Fíjense, por favor, esto habría que simplemente no considerar, porque es 1 por 10 a la menos 18, y lo que nos dice es Z cuadrado más 0.09721Z sobre Z al cuadrado menos 0.5032Z más 0.4979. Esto, obviamente, obtenemos si en este resultado reemplazaríamos el valor de t, este valor igual a 1, y les hallamos el común denominador, y con seguridad que vamos a obtener el mismo resultado que lo que está obteniendo MATLAB. Podemos intentar recuperar eso. ¿Cómo podríamos introducir esta función de transferencia en MATLAB en tiempo discreto? Escucho sus sugerencias, señores, y por si acaso el que me conteste va a ganar puntitos. ¿Cómo introducimos esta función de transferencia en MATLAB? Tal y cual estamos viendo. Aquí. ¿Manejan MATLAB? ¿Están haciendo MATLAB? Sí, claro. Señores. Ingeniero. Sí, entonces, ¿cómo introduzco esta función de transferencia? Primero declaramos las variables que No simbólico, no simbólico, porque aquí no estoy trabajando con simbólico. Cuidado que aquí no estoy trabajando con simbólico. Fíjense aquí, ninguno de aquí me dice que la variable es simbólica. Esta es una variable de tipo ZPK. Ven acá. ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Numerador, denominador y TS son variables de doble precisión. Y estos dos también son funciones de transferencia. Aquí está clarito. N1 es igual 1, 0. Estoy poniendo el primer numerador. O sea, estoy poniendo... A ver, un ratito. Esto lo voy a subir. Esto lo cerraré. Antes de poner esto es numerador 1, ahí me quedo, voy a aquí, fíjense, no, el numerador es 2, 1 menos e a la menos t, cuidado que este t es 1, pero lo voy a poner como e a la menos t. El numerador es 2, 0. El denominador es igual a 1 menos, es lo que me muestra acá, ¿no? E a la menos t. Exp negativo t. Negativo ts. Sí. Este t es el periodo de muestreo. Negativo ts. Ya está. Pero cuidado, si pongo simplemente esto,
O sea, le voy a poner así, x1 es igual a la función de transferencia del numerador, denominador, me va a dar en S. Yo necesito en Z. ¿Cómo hago eso? Aquí le aumento esto que dice periodo de muestreo. Y fíjense cómo el MATLAB me responde con definiéndolo en Z. ¿No? La segunda, el X2, el que está aquí al ladito, es decir, el que está a su ladito. Esto de aquí, ¿cómo introducimos? De la misma manera. Vamos a poner N2 es igual a 1, 0. El denominador 2 es igual a 1, Z menos ¿cuánto es? E a la menos 2T. Exp. Epa, no me he fijado. Es negativo el polo. Entonces aquí es negativo, negativo, negativo 2 por TS. Y X2 será igual a la función de transferencia del numerador 2 con el denominador 2 con periodo de muestreo que hemos visto. Ahí está. Para hallar la función de transferencia X, esa X que es la misma que hemos estado utilizando aquí, fíjense, para poder comparar le voy a poner X sub C, le voy a decir X de comprobación es igual a X1 menos X2. ¿Se acuerdan? X1 era este de aquí, hay que restar esto y nos da esto de acá. Comparen esto con esto. XC, X, XY. Comparen, ¿es lo mismo? Exceptuando por este término que hay que despreciarlo, les dije, porque es un número muy pequeño. Sí. MATLAB. Pueden comprobar con los 8 ejemplos más que están ahí en las diapositivas. ¿Qué pasa si hay un retenedor de orden 0? ¿No? Dice aquí, hallen la transformada Z si XDS es el retenedor de orden 0 multiplicado por esta función de transferencia. Esto en MATLAB también es facilito de hacer. No, voy a poner voy a borrar estoy borrando la memoria, ya lo he borrado todo. Numerador es igual a 1. El denominador es igual a 1, 1, 1. Estoy poniendo esto de acá. S cuadrado más S más 1 son 3 unos los coeficientes. Eso está puesto acá. Y lo único que tengo que poner es el discreto, el X discreto. No, primero el X. X es igual a la función de transferencia del numerador, denominador. La función de transferencia que estábamos buscando. Y ahora sí, el discreto. Fíjense que el periodo de muestreo lo podemos cambiar. ¿Qué tal si en esta vez le ponemos, en vez de 1, le ponemos 0.5 segundos? El periodo de muestreo está en 0.5 segundos. Y la versión discreta será C2D, numerador, denominador, con el periodo de muestreo TS. Disculpen, me he olvidado el orden en el que aparece allá. Es el proceso, el tiempo de muestreo y el método. El discreto es igual al proceso, que es X, el tiempo de muestreo, y en esta ocasión le vamos a poner el Z o H.
Si ponen Z o H, están incluyendo el sostenedor de orden cero en la conversión. XD es igual C2D X, coma, tiempo de muestreo, coma, Z o H. Ahí está. Esta es la transformada Z del sistema que les he mostrado, incluido el periodo de muestreo y el sostenedor de orden cero. ¿No? En un comando, que aquí tendrían que haber hecho todo esto, pues en uno solo, o aplicaban convolución o iban por la respuesta al impulso, es decir, allá la transformada inversa de Laplace de esto, primero descomponer en fracciones parciales, allá la transformada inversa de Laplace de eso, de esa transformada inversa de Laplace discretizar y de esa señal en el tiempo discretizada, allá la transformada Z. Un procedimiento un poquito más largo que con MATLAB es solo un comando. Preguntas, señores. Bien. El día lunes está confirmado nuestro examen. Por si acaso estoy haciendo un curso, a partir del día lunes estoy haciendo un curso en MATLAB. Es una instrucción que me ha dado la carrera, que yo haga ese curso. De hecho, estoy organizando la carrera, pero bueno, todo estoy manejando yo porque no confío mucho, salvo que, bueno, se pueden inscribir ahí en la carrera. No confío mucho en el tema de la administración, el resto lo estoy haciendo yo desde casa. Y todas estas cosas, desde cosas mucho más elementales para manejo del MATLAB, las voy a explicar en el curso. Así que pueden inscribirse para hacer ese curso. Todos los parciales he dicho que es permitido utilizar los recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico que pueden utilizar durante el examen es MATLAB. Preguntas, señores. Ingeniero, buenos días. Tenía una consultita acerca del curso. Sí, adelante. Sí o sí tiene que ser MATLAB la versión 2021B, porque yo tengo, creo, la versión 20, si no me equivoco, una menor que esa. Pero debido a que mi computadora ya está súper saturado, no sé si podría instalar otra versión igual y Sí, todo eso. si es de la versión 2017A hacia adelante, no va a tener dificultades. Hay algunas cositas que no se van a ver igual. Pero, bueno, la versión 2017 tiene prácticamente lo mismo que la versión 2021B. Cuidado, aquí está la versión. ¿Están viendo? Lo estoy poniendo con el puntero. ¿Están viendo en la parte superior izquierda de la pantalla? ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Es la versión 2021B de septiembre de este año. Si es de la versión 2017 hacia adelante, no hay problema, le sirve, pero como les repito, hay algunas cositas que se van a ver diferentes. ¿Ya? Y algún detallito que probablemente no esté en esa versión, pero en general no hay nada que no se pueda resolver. Pero del 2017 adelante le sirve. Si es antes de eso, ya es complicado, ¿no? MATLAB ha crecido mucho. Entonces yo les agradezco mucho por su presencia. Y el día lunes el examen en nuestro horario. Gracias y que tengan ustedes muy buenos días.